que no deja de ser una celebración, no la celebración, digamos, del nacimiento de un ser humano, pero es el nacimiento de un objeto de arte, de un libro. A mí que me encanta la música, la literatura, y me gusta todo lo que tiene que ver con la cultura, me parece que es algo mágico, ¿no? Pues que alguien sea capaz de crear algo nuevo que salga de su mente y que nos permita emociones al resto de personas que disfrutamos de esa música, de esa literatura, o de esa pintura o esa escultura. Aquí tenemos a Ángel Martínez Martín, es el autor del libro. Bueno, por contar algo del semblante de él, deciros que para mí, ante todo, pues es un buen amigo. Llevamos un montón de años conociéndonos. Lo segundo para mí es alguien muy ligado al mundo de la música, porque me apasiona la música y en ese ambiente le conocí. Él es cantante en un grupo de música hip hop, que lleva contigo muchísimos años, que se llama Coma. Y desde hace un tiempo, pues además descubrí que también es escritor. En su vida ajena al artisteo, digamos, pues él es licenciado en periodismo y actualmente trabaja como consultor para empresas que se dedican a atención a usuarios. Pero bueno, yo creo que hoy en día, ya en este marco importante, es escritor. Y que nos va a presentar su libro Los objetos hablan. Es un título que ya, bueno, pues da un poco de pistas de que los objetos, los seres inanimados, pues tienen un papel importante. No exactamente papel protagonista, a veces sí, a veces no, pero tienen un papel importante. Y Ángel, me gustaría, por favor, saludaras lo primero y después que nos contases un poco qué papel tienen los objetos en este libro. Muy bien. Hola a todos y todas. Buenas tardes. Gracias, Florian, por la presentación. Le voy a decir brevemente, a Florian lo conozco hace ya cerca de 20 años y es redactor jefe y creador de la primera revista musical online en España, que es la factoriaritmo.com, ¿vale? Y nada, encantado de estar aquí contigo y con vosotros, por ceder un poco de vuestro tiempo de una tarde de viernes para ver de qué va esto de los objetos hablan, ¿no? ¿De qué va esto, no? Pues Los objetos hablan es un conjunto de relatos breves que van entre una página o 3 páginas más o menos, incluso 4, algunos los que son más largos, en los que el protagonista es un objeto en muchas ocasiones o bien aparece de manera secundaria, ¿no? como testigo de un relato o de una situación, ¿no? Pero realmente es más una excusa para hablar de muchas de las situaciones que nos puedan pasar a los humanos. Al final, lo que trato un poco con los relatos es de sacar ciertas situaciones muy cotidianas o menos cotidianas que nos pasan a nosotros, pero poniéndolo en boca de objetos, ¿no? Aunque pueda parecer inconexo unos relatos respecto a otros, porque realmente en principio no tienen nada que ver, sí que es verdad que hay ciertas conexiones. Por ejemplo, pues una aspiradora, ¿no? que habla de una televisión que tiene enfrente y en el siguiente relato pues es la televisión la que tiene voz, ¿no? O por ejemplo un calendario de oficina que habla de la papelera, ¿no? y te encuentras 7 relatos después que es la papelera la que empieza a hablar y recuerda el calendario, etc. Entonces hay cierta conexión entre unos y otros. Aquí tenemos 3 objetos, uno que es un termómetro, hemos traído también una cerilla y una pulsera. ¿Vale? Estos objetos os contarán bastantes cosas en algún momento de la presentación de hoy. Y bueno, a mí algo que me sucedió con este libro, que lo tenía entre mis manos, había hablado brevemente con él sobre él, y me pensaba que iban a ser objetos que me iban a contar la vida cotidiana. Y me dio la sorpresa de que era, a veces sí, a veces no. Hay una variedad de objetos muy grande, además hay objetos, digamos, de nuestra vida actual, del presente, de hoy en día, pero incluso hay objetos del pasado. Y me gustaría que nos hablases un poco de esa variedad de objetos y esa variedad de inspiraciones que te llevaron a escribir estos relatos. Vale. En cuanto a un poco al estilo y la variedad de objetos, o más bien en cuanto al estilo, hay algunos que son, como decía antes, más protagonistas, son los que hablan directamente al lector, y digamos que son los relatos más antiguos, algunos que escribí incluso hace años, ¿vale? Y hay otros relatos que son los más nuevos, los más actuales, que quizás son objetos que están en un segundo plano, son testigos y son un poco los más literarios, los más puretas realmente, ¿vale? Porque hay un tono más infantil y hay un tono pues más pureta y eso al final se nota también porque los años para mí han pasado. Y no es lo mismo lo que escribo con 30 años que lo que escribo con 40, ¿vale? Entonces están intercalados. Si leéis el libro vais a ver que hay unos que son un poco más infantiles, más satíricos, más ácidos y otros que son un poco más serios, más... Bueno, de alguien que tiene 40 no tiene 30, ¿vale?
Tipología, vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar relatos más emocionales, más sentimentales. Vamos a encontrar relatos más históricos, por ejemplo, sobre una determinada batalla del Imperio Romano. O vamos a encontrar relatos que hablan de curiosidades, ¿no? Sobre la invención de esto de aquí, por ejemplo, o sobre la invención o la evolución de una ventana, ¿vale? Entonces, además de que sean emocionales, otros históricos, otros más sobre curiosidades, también hay mucho humor y mucha risa, ¿vale? Porque hay muchos objetos que bueno, más allá de estar enfadados, lo que hacen es sacar un poco el humor que tienen y el buen humor que tienen ese día. Y en esto, bueno, ya lo has adelantado, pero en este libro, en estos relatos, hay muchísimas vivencias tuyas detrás y muchísimos años, porque esto no corresponde a que te hayas puesto a escribir ahí en 3 meses, ¿no? Este es un periodo de maduración extenso. Y háblanos un poco de tus intenciones iniciales, si pensabas al principio que eso un día se transformaría en un libro, simplemente era impulsos creativos para ti mismo. Bueno, realmente, claro, ves esto y dices, ¿esto cuánto se tarda en escribir, no? Pues es decir, 3 meses, 2 meses, 6 meses, pues esto está escrito en 15 años, ¿vale? Hay años en los que he escrito 2 relatos, años en los que he escrito 15. Esto lo empecé en 2008 cuando llegué a Dublín y un día me dio por escribir un relato de un libro escolar que está metido en la mochila de un niño de secundaria. Y a partir de ahí, en un blog, pues me dio por seguir un poco la evolución de los relatos en ese blog. Y a día de hoy, pues después de 15 años, pues he dicho, pues ya que tengo, creo que son 70 años. Y bueno, pues Ángel, una de las cosas que más me ha gustado de este libro es, además de entretener, de hacerte sentir, es además, tiene información que te pone en contexto, tiene detalles históricos, tiene anécdotas curiosas de los objetos, y yo entiendo que ahí tiene que haber habido un esfuerzo detrás, un esfuerzo de documentación, una intencionalidad también de enseñar algo, y me gustaría que nos hablases de ese esfuerzo de documentación, de ese esfuerzo de enseñar. Vale, en ese sentido, más allá de escribir los relatos, que pueda ser algo más literario o más, bueno, más para leer y para el entretenimiento, sí que quería pues aportar ciertos datos históricos, porque creo que la historia es muy rica y nos cuenta muchas cosas muy interesantes, y a quién no le gusta saber de dónde viene, por ejemplo, el origen de un gorro de Navidad o de un termómetro, o cómo se han desarrollado, por ejemplo, la bomba atómica de Nagasaki, ¿no? Entonces, sí que a la hora de escribirlos trataba de darle el mayor rigor posible investigando y mirando no la primera fuente, sino decir, vale, tengo esto, voy a ver si esto es así y busco una segunda, incluso una tercera. Y creo que es fundamental. No puedes confundir Copérnico con Galileo o la bomba atómica, como decía ahora Nagasaki, con Hiroshima, y dar unos datos de fallecidos que son de la otra bomba, y esto queda escrito para siempre. Entonces, dar un dato erróneo creo que... Y aún así espero no haber metido alguno, ¿eh? Si alguno de vosotros lo lee y lo saca, me lo decís, y para una segunda edición lo corregimos, ¿vale? Y también algo que me gustó de los relatos y me pareció que estaban ciertamente bien escritos. Y hay que tener en cuenta, ahora 15 años y bueno, me pareció que todos tenían una calidad literaria pues muy notable. Y me gustaría saber un poco qué explica esto. Entiendo que parte de esto tiene que ver con el hecho de que eres licenciado en periodismo y ahí pues enseñas a escribir muy bien. Luego además tienes tu experiencia como escritor de letras y canciones, pero me gustaría saber pues un poco esa habilidad de escribir bien relatos y de transmitir esos sentimientos y de que el lector le vaya sorprendiendo cada párrafo, si es algo que lo llevas cultivando desde niño, no sé, un poco de dónde viene todo esto. Pues a ver, habilidad como tal, no sabría decirte, o sea, lo que sí que te podría decir es que un poco la mecánica o la dinámica para escribir, quizás el 85% de los relatos es de 8 a 10 de la noche, tranquilo, con un flexo, igual una copita de vino, tranquilo con el ordenador, y ahí va dando rienda suelta un poco a la imaginación, va fluyendo todo, y muchas veces pues no ha fluido y hay que cerrar el ordenador y volver al día siguiente, ¿no? O a los 2 días, o a la semana, o a los 3 meses, o a los 2 años, depende. Pero habilidad como tal, pues un poco, no sé, la que sale, la que tengo. No sé. Y bueno, ya he comentado antes, mi gran afición por la música y el hecho de que yo te conocía del mundo del hip hop. Entonces, claro, te conocía como letrista de rap. El rap pues, no deja de ser una estructura rítmica similar a la poesía. Y me gustaría saber si
el hecho de haber dedicado muchos años a escribir letras de rap, de alguna manera te ha ayudado en esto y te permite, pues haber encontrado esa forma, esa expresividad y esa forma de contar una historia, además un sentimiento, de enfatizar o de conectar con el lector. ¿Sí te ha ayudado de alguna manera esa experiencia escribiendo letras de canciones? Pues, a ver, el estilo es diferente. Cuando escribes música o rap o la música que sea, y según el tipo de música, por lo menos en el rap o lo que escribo yo, tiendes más a la rima, a buscar la estructura, juegos de palabras. Son mensajes más cortos, una frase, dos frases, como mucho 4, compás o lo que sea. En cambio, a pesar de ser relatos cortos, en este caso, tienes que tener una idea, y tiene un recorrido y tiene una estructura diferente. Es verdad que las canciones de rap puedes tener una idea de principio a fin, y que es algo monotemático, pero en muchas ocasiones cuando escribo rap, escribo y es lo que salga, a no ser que tenga una idea predeterminada. Es muy diferente, ¿no? Lo que sí que mantengo los dos es algo que es muy natural en todos, es decir, palabrotas. O sea, si hay que decir un cojones o un joder, se dice, no pasa nada, están en la RAE. O sea, es algo cotidiano, lo usamos todos. Y si lo digo en una letra de rap, ¿por qué no lo voy a decir en estos relatos? Porque creo que es algo bastante cotidiano, como digo. No hay por qué embellecer la escritura, ¿no? Y bueno, la verdad es que he entrevistado a muchísimos grupos de música y una pregunta que suelo hacer y que suele interesarnos mucho a los aficionados a la música es saber los referentes si tiene un grupo nuevo, un artista nuevo, un cantante cuando empieza. Y a mí me gustaría hacer esta pregunta adaptada al mundo literario. Me gustaría saber pues, tus referentes desde el punto de vista de la escritura, de la poesía, del relato, cuáles son tus referencias y si de alguna manera cuando tú escribes piensas un poco en esos referentes literarios. Bueno, para ser alguien que escribe, o al menos aunque sea un libro, tengo que decir que soy un lector bastante malo, al que le falta mucha cultura, sobre todo clásica y mucha lectura, ¿no? Pero bueno, por decirte autores que me gusten, por ejemplo, Eloy Moreno, que es todo un referente a día de hoy, de hecho tiene el récord Guinness de mayor cantidad de libros firmados en un tiempo determinado, creo que son 7.000 libros en 12 horas. Y además tuve la oportunidad de mandarle un par de correos con él, que no acostumbro a mandar un correo electrónico a un escritor, primero porque me da pereza y segundo porque pienso que no me va a contestar, pero este tío me contestó, porque le pregunté en su día que tenía Ayla es el nombre de mi hija, y tenía Ayla en uno de los libros, y le pregunté, me llamó tanto la atención que le escribí, oye, ¿esto de Ayla? Y el tío me contestó. Y me he mandado un par de correos con él, y no sé si referente, pero sí que es verdad que he leído varios libros de él. Ahora le van a estrenar una serie Disney Plus, que es creo que del libro Invisible, que os lo recomiendo, es un muy buen libro. Y tiene una prosa muy sencilla, muy directa, muy corta, frases muy sencillas, no son párrafos con frases consubordinadas, etc. Y es muy directo y muy sencillo. Y me gusta porque también a través de ciertas historias trata de sacar pues temas de la civilización, de educación, desigualdad social, temas de autismo, muchos temas que están a la orden del día. Me gusta también Posteguillo en lo que es literatura histórica, ¿vale? Y Benken, pues Benken es más tipo militar, Posteguillo es más tipo historia política, porque en algún lugar de África al que nadie le importa. Anopheles anthroparvus es el nombre del tipo de mosquito que le infectó con el parásito. Un maestro en esto de la malaria, también llamada paludismo. Pero no le echemos la culpa al portador, si le preguntásemos, seguramente diría que preferiría haber nacido de rinoceronte o león. Yohari tiene 4 años, lleva varios días con escalofríos y fiebre. Me ha tocado a mí llevar el control de la temperatura en este hospital al que llegó tras 2 días con los primeros síntomas. Ya desde el principio sus padres se temían lo peor. Decían, seguro que esto es malaria, no nos podíamos escapar. Las lágrimas de Yohari piden ayuda pero nadie escucha. Un nadie más preocupado en vender armas, vivir en mansiones, reventar de coltán, cobalto y diamantes, traficar con mujeres, explotar mano de obra en latifundios cimentados con sangre. Soy un nefasto termómetro. Pero me veo en la obligación de denunciar todo esto, aunque no sirva para nada. Si no lo hago, reviento por dentro de mercurio y hoy paso de salpicarles. Nosotros los termómetros fuimos inventados por Galileo Galilei, sí, aquel valiente que luchó contra el convencionalismo de la época y dijo en 1632 que la Tierra giraba alrededor del Sol. La Iglesia lo arrestó y llevó a juicio, pero bueno, esa es otra historia. El asunto es que los termómetros llevamos varios siglos tratando de ayudar a la medicina.
Yo me siento de poca ayuda. Tan solo mido el calor corporal, pero la verdad es que soluciono poco. No curo. Al menos eso sí, sirvo en el diagnóstico y seguimiento. De todos modos, Johan iba a morir y yo no puedo evitarlo. Y esto me apena profundamente. La malaria se lleva al otro mundo cada año cerca de 500.000 de personas. El 61% menores de 5 años, el 93% en África. Esto les dice poco, ¿no? Y si les digo que muere un niño de malaria cada 2 minutos, ¿así mejor? A veces tan solo es cuestión de ver cómo ofrecer las cifras, pero la realidad es la misma. Y bueno, pues este relato conecta con una vivencia de Ángel, reciente, hace unos meses, y es que se fue de viaje recuperante a África. Y me gustaría un poco compartir con nosotros pues, qué te motivó pues, a hacer ese viaje no como turista, sino como alguien que va a ayudar. Bueno, esta foto es en... Yo cuando llegué, ahora os cuento un poco, pero esta foto es cuando los primeros días, cuando llegaba allí, había las zonas que eran los más pequeños, que eran estos, y otros que eran más mayores, ¿no? Vale. Bueno, ¿qué me motivó, no? ¿Qué te motivó, sí? Vale. Pues me motivó... yo por África tenía un interés ya bastante acusado desde hace años, desde que estudié la carrera de periodismo, porque yo creo que en mi época había 3 tipos de estudiantes, que eran los que querían hacer periodismo de corazón, los que querían hacer periodismo deportivo, en segundo lugar, y luego los que queríamos ir a la guerra, de corresponsal de guerra, ¿no? Y en esa época pues a leer pues, los autores, que eran Reverte, Leguineche, Sistiaga, etc. Luego, por suerte, se me pasó esto de irme a África y demás, ¿no? Y recuerdo un libro que leí en su día, que era entrevista con Hablando con el Diablo, creo que era. Lo he buscado hoy, pensaba que era entrevista con el Diablo, es Hablando con el Diablo. Y era entrevista con dictadores, y una de ellas era con Idi Amin, que fue dictador de Uganda, ¿no? Que se dice que incluso, bueno, pues era incluso caníbal, ¿no? Eso se quedó ahí, y a lo largo de todos estos años, desde que hice la carrera, pues siempre me he interesado en cierta medida por África y demás. Entonces, bueno, pues la motivación, terminar mi relación profesional con una empresa, llega el verano y decido irme a África y aprovechar la oportunidad. Me voy un mes aquí a Uganda, a Kitovu, que es una localidad rural, bastante pobre, y no sé muy bien por qué elegí Uganda, la verdad, porque había varias opciones, pero al final lo que es la vida, luego he recordado, digo, si yo leí un libro que me impactó bastante de aquel dictador de allí, ya había leído algo de Uganda, ¿no? No sabía situar Uganda hasta que hice el viaje, o sea, se me había olvidado completamente. Pues hace un tiempo que estuvimos hablando de este viaje y me estuviste enseñando fotos, me estuviste contando cosas, y algo a mí que me dejó, digamos, impactado era pues la diferencia, no sé, infraestructuras que tienen en ese país frente a los nuestros, ¿no? Frente a Europa. Y de hecho esto digamos, no es una chabola excepcional, esto es un ejemplo típico de las instalaciones que tenían en el poblado en el que tú viviste, ¿no? Bueno, de hecho, esto es la cocina del colegio, o sea, no tenían electricidad. De hecho, hace poco ha habido un voluntario y les ha ido un portátil y digo, portátil lo que le dure la batería ese día, porque luego de narices lo van a enchufar, ¿no? No tienen electricidad, no tienen agua potable los niños, solamente los profesores y con un hervidor. Los niños no tienen agua potable. Los techos están totalmente rotos, cuando hay tormenta las clases quedan empozadas totalmente. Las letrinas, no os enseño la foto, mejor ni os la enseño. Y esto es la cocina. Aquí hay no sé si se ve desde ahí, pero bueno, aquí ponen un fuego, hacen leña y ponen el fuego y ponen la cazuela. Y bueno, todo totalmente medieval. O sea, y bueno, y en el pueblo igual, ¿eh? El colegio al final es un colegio público, pero las condiciones en el pueblo es una zona rural muy antigua. Y luego están, pues digamos, los peligros del día a día. Te queda precioso ver unos animales salvajes y tal, y la foto es preciosa, pero es que en tu día a día te puedes encontrar con estas cosas, o con insectos, o cosas serpientes, o cosas muy peligrosas. ¿Cómo se desenvuelve uno en su vida diaria teniendo en cuenta que están los peligros a 4 metros y te puedes despistar y tener un problema muy bueno? Esta foto está tomada en un sitio que se llama el Santuario de los Rinocerontes, muy conocido ahí en el país. Son 45 rinocerontes. La foto tiene su zoom, no la he hecho, que parece que estoy al lado, o sea, no la haría a 1 metro, Pero esto es un bicho de rinoceronte blanco, creo que son 2.000 kilos, entre 1.000 y pico, 2.000 y pico kilos. Pueden llegar a correr hasta 50 kilómetros hora. O sea, imagínate un bicho de 2.000 kilos corriendo a 50 kilómetros hora hacia ti. Esto no está a la calle, obviamente esto está en un sitio turístico y no es el día a día de la gente que vive allí, ¿no?
Pero bueno, yo allí en verdad me sentí seguro. O sea, para todo lo que es esa zona rural donde al final el ser blanco es como ser un dólar andante prácticamente, que puedes incluso sentir cierto peligro por tus pertenencias y demás, yo me sentí seguro en todo momento. No tuve ni un solo momento de decir aquí me va a pasar algo mal, o por eso, o porque me roben, o por lo que fuera. Y bueno, y hay cooperantes, pues como tú, ¿no? Que vais a la temporada, ayudáis, pero luego, claro, luego están los profesionales que se desarrollan toda su vida allí. Y me gustaría saber un poco lo que tú les conociste, ¿qué les motiva a dedicar toda su vida a trabajar allí para esta gente, en esas condiciones? Y que nos hables un poco pues, de los profesores con los que tú compartiste la labor. Bueno, tengo que decir que el nivel de educación no es malo, pero creo que el estilo es un poco anticuado. Al final lo que hace el profesor es repite algo y los niños lo cantan. No es como muy viejuno. O sea, es una educación, pero el nivel que tienen dentro de las clases no era malo. Al final había niños pequeños aprendiendo las horas, escribiendo, leyendo, incluso temas de ciencias. Me metí en una clase de matemáticas por error, estaban con ecuaciones, yo ni me acordaba ya de eso. Ángel me decía, Ángel, explica aquí las... Y digo, guau, ni me acuerdo de esto. Y no hay mal nivel, los profesores la verdad es que me acogieron muy bien y estuve muy a gusto con ellos. Y luego ya aprovechaste, pues digamos, para ayudar adicionalmente, que te hiciste una red de cooperación y pudiste hacer varias donaciones de material médico básico y de material escolar básico, pero allí les cambiaba la vida y es algo de muchísimo valor allí. Cuéntanos cómo conseguiste esa red de colaboración. Pues yo el voluntariado me lo planteé más para ir yo a tener la experiencia y aportar algo en el colegio. Nunca me planteé el voluntariado para llevar algo material. Pero estando allí me escribió una chica, una amiga que tenía, que es madre de una amiga de mi hija, etc. Y dijo, oye, lo voy a poner en el grupo de padres y vamos a conseguir que te hagamos Bizum y demás. Y empezó la gente a hacerme Bizum y muchas personas que hay por aquí también hicieron pues, sus donaciones y demás. Y con eso pues hicimos... La verdad es que es algo muy especial y un recuerdo para toda la vida. Me gustaría saber qué significa para ti pues, haber publicado tu primer libro. Esperemos que sea el primero de muchos. Bueno, pues como un bebé, un bebecillo, ¿no? O sea, al final, pues lo que dices, ¿no? Esto lo he ido gestando durante años y cuando lo tienes ahí ya maquetado con la portada y demás, con los recursos bastante limitados que tengo, incluso de promoción y todo, digo, voy a sacar esto, que lo lea, que la gente le llegue, que le aporte y es como un bebé. Tengo a mi hija Ayla, que es el ser que más quiero en mi vida, y luego tengo mi libro, que es el segundo. No. Y bueno, tiene un total de 78 relatos, que son 78 buenas ideas, que las sabe desarrollar muy bien en una extensión corta, pero parte de ellos a mí me parecía que además dan pie a un desarrollo mucho más extenso y algunos hasta convertirse en novelas. Me gustaría saber si tienes pensado seguir escribiendo no solo relatos, sino aventurarte a escribir un libro más extenso. ¿Es una novela, un ensayo, algo más largo? Pues eso lo he pensado y de hecho me ha preguntado la gente si me aventuraría a hacer una novela. Lo que pasa es que eso es un reto, escribir una novela. O sea, esto realmente no es por quitarle valor, pero son relatos cortos, son relatos inconexos unos a otros. Se te ocurre una idea, le das forma y en unas horas, un día o dos lo tienes. Escribir una novela es mucho más complicado y eso que hay... El otro día oía un podcast en la radio de escritores que van escribiendo improvisando y que van llegando al final de la novela y que no saben ni lo que va a pasar y nada. Está desde eso hasta los que lo estructuran mucho. Yo no sabría cómo abordar una novela. Si tuviera que escribir una novela no sabría realmente... Lo estructuro, me pongo la cabeza más, me voy dejando llevar, no sabría cómo hacerlo. Realmente me parece un reto escribir una novela y lo que no creo que haré es escribir una segunda parte de esto, porque esto yo creo que es algo que tuvo que pasar, pasó y ya está. Bueno, pues yo te animo a que te animes a plantearte escribir una novela. ¿Novela, sí? Yo creo que sí. No, lo pensaré. Y verás, los libros, una de las cosas mágicas que vienen una vez que se publican libros, que los libros dan muchísimas vueltas por el mundo. Puede ser que este libro aterrice en un país muy lejano de aquí dentro de un montón de años. Si tuviese la posibilidad de mandar un mensaje a un lector desconocido que un día llegase a un sitio y estuviese tu libro entre muchos y pudiese elegir tu libro, ¿qué le dirías para que se decante por tu libro? Pues mira, el otro día estaba leyendo una leyenda de Becker, que me lo mandaron leer en el instituto en su día,
y me mandaron leer el Quijote y no lo leí, ¿vale? Pero me mandaron leer las leyendas de Bécquer y sí lo leí y me gustó mucho, ¿vale? Y hay una que se llama Rayo de Luna, que es Manrique, es el protagonista, y es un soñador, un romántico, va yendo por el bosque y ve un rayo y se empieza a imaginar que es una chica y la empieza a perseguir, y mi amada y no sé qué, y se empieza a montar toda la quimera y toda la película de la cabeza, ¿no? Llega a un puente y llega y empieza a hablar con una gente de un pueblo y sube por una casa y ¿dónde está mi amada, mi amada? Y al final se da cuenta que es un reflejo de la luna, es un rayo de luna. Bueno, pues en el principio de esta leyenda, de este relato, Bécquer dice, para todos, esto va para todos aquellos que si este texto no les da un trasfondo, no les da algo más, al menos que les sirva un poco de entretenimiento. Porque la literatura es para aprender, pero muchas veces para entretener, y ya está, y no pasa nada. He intentado aportar muchos datos históricos, curiosidades, muchas cosas para que la gente aprenda, y porque yo mismo he aprendido mucho también a escribir el libro y me ha servido mucho, pero si sirve para entretener y pasar 3 tardes entretenidas leyendo el libro, pues yo feliz. Pues verás, hemos leído un par de relatos que son, digamos, de la parte como más seria de la colección del libro. Pero me gustaría que fuéramos ahora a la parte un poco más divertida, la más distinta. Y entre los muchos relatos divertidos, pues podríamos leer el que está inspirado en la cerilla. ¿Qué te parece? El de la cerilla, venga, pues este es el tercer objeto que teníamos por aquí. Bueno, pues este relato se llama Que no se quejen, que no se quejen. A mí no me encuentran en películas otros objetos de su aburrimiento, desolación, miedo o soledad. Venga, por favor, ¿cuántos de ellos mueren ardiendo como yo? Escucharles es indignante, cuanto menos. Como diría mi madre, en paz descanse, se quejan de vicio. Nadie tiene una vida más miserable y muerte más abominable que yo, así que cierren la bocaza. Tampoco voy a darles muchas vueltas, y ya os digo que soy una cerilla, sí, una puta cerilla. Podría haber sido 1000 cosas, pero me tocó ser una cerilla. No solo mi existencia es repugnante y detestable, sino que mi función principal es encender cigarrillos a los humanos. Es que no tengo ni una función respetable y sana, siquiera. Vale, enciendo cocinas de gas también, pero incluso hoy día se usan encendedores. Bendito desarrollo de la civilización humana que nos relega a algunos al atraso más vil y rastero. Y no hablemos del mechero, estúpido y petulante invento. Así que aquí me encuentro, metido en una caja con 7 hermanas. Todas vamos saliendo poco a poco, destino único y fatal. Pero los días pensando en la vida que tengo, paso los días pensando en la vida que tengo. Diréis que menudo tono tengo. Es además de tener el mal día, si os ocurre alguno mejor, aquí tendríais que estar vosotros. También me llaman fósforo. Voy a contaros una pequeña historia. En el siglo XVII, el alquimista alemán Henning Brandt buscaba el sueño de la alquimia, la piedra filosofal, la posibilidad de transmutar metales menores en preciado oro. En esta empresa recogió una gran cantidad de orina, 50 cubos, y la dejó reposar durante un par de semanas para posteriormente calentarla, evaporando todo el agua, quedándose solo con el residuo sólido seco. Después mezcló el polvo de este sólido con arena, calentó en un horno el compuesto combinado y recogió el vapor generado en un recipiente. Cuando el vapor se enfrió, Brandt halló un material sólido, ardía con una llama muy llamativa y brillaba en la oscuridad. Así se creó el fósforo. Y sepan, por cierto, el semen por sí solo contiene fósforo. No voy a hacer bromas porque no estoy de humor. Al menos, mi origen tiene cierta gracia, porque almacenar 50 cubos de orina para ponerse luego a mezclarla con arena tiene cojones. No sé si porque les cuento estas cosas, pero realmente al menos me distrae porque la conversación en esta cajita es bastante superficial y banal. Supongo que nadie tiene muchas ganas de hablar. Yo no demasiadas, pero el que no se entretiene es porque no quiere. Los pensamientos vuelan como águilas o como buitres. Pasan rápido, se ensañan si tú lo permites. No les invites si te agobian a los critters. No les grites, solo si crees que esperan que los imites. Agarra el Tipex y déjate llevar, borra todas las cosas que no te aportan nada, que te quitan tiempo de lo importante, te bloquean, porque ese tiempo nunca vuelve ya, que más da que te crean.
Vive el momento, es lo único que existe. La sonrisa de enfrente siempre a la ansiedad resiste. Escapa de esa ruta donde apenas hay luz. Si no ves, no piensas, si no piensas, no eres tú. Somos lo que pensamos, la realidad la construimos, moldeamos, deformamos y nos vamos. Somos lo que pensamos, la realidad la dibujamos, inventamos, modificamos y nos vamos. De todo lo malo, sí, siempre hay algo bueno, y de todo lo bueno, sí, siempre hay algo menos bueno. Reflexivo nocturno como Travis, un rara avis va con la mente en París. Yo solo pienso que estoy tenso, hay humo denso, ya con pesos otro verso, el origen siempre en la raíz. Yo me confieso como obseso del tesoro, un preso de querer tapar siempre la cicatriz. Yo solo pienso que estoy tenso, hay humo denso, ya con peso es otro verso, el origen siempre en la raíz. Yo me confieso como obseso del tesoro, un preso de querer tapar siempre la cicatriz. Son tantos pensamientos que van y vienen, no te controlan, los controlas tú. Tinta firme como en un tatu, indomable, imborrable.